Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que apartamos para buscar al Señor, para adorarle, para bendecirle, para empezar el día de mañana escuchando la voz de Dios y clamando a Él, levantando nuestra voz para clamarle, para bendecirle, para adorarle. Quiero invitarle a que vamos a continuar nuestro estudio del libro de Primera de Juan, de la carta de Primera de Juan. Y vamos al capítulo 3. Primera de Juan en el capítulo 3, dice Primera de Juan en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Mire qué especial este tercer capítulo. Y bueno, y viene
viene el autor de la carta, Pedro, hablándonos Juan, hablándonos acerca de los peligros, de las situaciones que se vive al interior de la iglesia. Viene hablándonos y dándonos advertencias acerca de falsas doctrinas, acerca de cosas que se van metiendo en la congregación y sobre todo en la ideología de la iglesia. Y viene diciendo, y empieza esta carta diciendo: miren el amor que Dios nos ha dado. O sea, si algo identifica a Juan en la literatura que escribe Juan, es que siempre nos está hablando acerca del amor. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una vez más, Juan nos lleva a encontrarnos con una verdad y nos conecta directamente con unas palabras muy especiales que nos da en el Evangelio. ¿Y con qué palabra nos conecta? Con el famoso versículo de Juan 3:16. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez el versículo más importante de la Biblia, y fue escrito por el mismo autor. Y aquí mismo en Primera de Juan capítulo 3 nos lo recuerda. Primera de Juan capítulo 3 nos lo recuerda. Mire el amor que el Padre nos ha dado. O sea, recuerde que el Padre lo ama, que el Padre nos ama. Dice: para que seamos llamados hijos de Dios. Y una vez más nos recuerda quiénes somos. Esta semana hicimos el programa para los jóvenes, y en este programa estuvimos hablando de cómo encontrar el rumbo de nuestras vidas. Y el punto más importante es que para encontrar el rumbo de nuestras vidas tenemos que tener claro quiénes somos para el Señor. Y esto es un tema que no es solamente para los jóvenes, es un tema que es apropiado para todos. Es apropiado para todos nosotros. Y tenemos que tener claro quiénes somos para el Señor. Y no podemos perder el rumbo de nuestras vidas. Pero aquí el Señor nos está diciendo que por el amor del Padre fuimos llamados hijos de Dios. Usted es hijo. Recuérdelo siempre. Usted y yo ahora somos hijos. Ahora, ¿qué nos hace ser hijos? También Juan, en el primer capítulo, Juan 1:12, nos conecta también con una verdad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos lo dice también Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 12. Entonces, en otras palabras, aquí Juan nos está recordando: mire el amor del Padre, recuerde que el Padre lo ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conoce a Él. Por eso el ser hijos de Dios lo llevamos nosotros como una marca. Lo llevamos nosotros como como una marca en nuestra vida. Y el Señor mismo nos ha marcado. El Señor mismo ha marcado nuestras vidas y ha marcado nuestros corazones. Él ha marcado nuestros corazones con la marca de que somos hijos de Dios. De hecho, si miras el Evangelio, lo que le pasó a Pedro también. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, después que atraparon al Señor, después de que detienen al Señor, los discípulos, entre ellos Pedro, se van, huyen. Y por allá encuentran a Pedro. Por allá llega Pedro, lo encuentran e inmediatamente lo identifican y dicen: sí, tú eres de los que andaba con él. ¿Por qué andas como ellos? ¿Hablas como ellos? O sea, llevamos una marca. El mundo nos identifica y dice que el mundo, no nos conoce. Porque no pertenecemos al mundo. Porque ya no somos del mundo. Porque ahora usted es un hijo de Dios. Porque ahora el mundo no tiene poder ni dominio sobre usted. Porque no le conoce a Él. Y dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como es. Y dice aquí, vuelve e insiste Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, usted ya no puede vivir como vivía antes. Lo que nos está diciendo aquí Juan es que ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ahora vivimos en un nuevo nivel. Y recuérdelo siempre. Usted ahora está en una posición. Usted ahora está en un nuevo lugar de que es hijo de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esto es muy importante. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Si usted tiene claro que usted es un hijo de Dios, entonces dice que tenemos que purificarnos. Que cada día, para poder estar en ese nivel de hijos, tenemos que santificarnos. No podemos dejarnos contaminar. No podemos dejarnos contaminar. Hay cosas que tratan de contaminar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Porque el mundo es corrompido. Porque el mundo es cochino, digamos así. Porque en el mundo hay muchísima contaminación física y espiritual. Y Dios nos pide que vivamos en santidad, que vivamos santificados en todas las áreas de nuestra vida. Y dice el versículo 4, a partir del verso 4, Juan nos dice lo siguiente, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mire, aquí nos está diciendo, mire, todo el que comete pecado, pues no es de Dios, en otras palabras. Dice, pero dice aquí el versículo 5, Él apareció para quitar nuestros pecados. La clave de esto, o de la venida de Cristo y de la muerte del Señor Jesucristo, está en entender que Él murió para que nuestros pecados fueran quitados, borrados. El pecado era una deuda que nosotros teníamos con el Padre. Una deuda que todavía estaba viva y que el Padre estaba buscando cobrarse, digamos así. El Padre estaba buscando cobrarse esa deuda. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el Señor y murió en la cruz, esa deuda quedó borrada. No quedó pospuesta. No quedó aplazada. No, quedó borrada. Es decir, que ahora que somos hijos de Dios, ya no le debemos nada al Padre. Ahora, ¿qué le debemos al Padre? Pues simplemente por el pecado que teníamos. Ese pecado nos daba la pena de muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Ese pecado nos daba la pena de muerte. ¿Qué nos quitó el Señor? Esa pena de muerte, llevándosela a Él. Por eso nos quitó la deuda de pecado. Ahora sigue diciendo, versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este versículo 6, y del versículo 6 al versículo 9 o 10, mire, nos está hablando de qué, de que nosotros tenemos que aprender a ser radicales y no contemplar el pecado en nuestra vida. No podemos andar entre dos aguas. Y aquí es claro, el apóstol Juan cuando nos está diciendo, todo aquel que en él permanece no peca. Aquel que tiene a Dios en el corazón no peca. Dice, pero el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. Entonces usted me dirá, pero bueno, nosotros no somos perfectos. Y puede haber momentos en que hayan personas que tengan un desliz, de que hayan personas que tengan una caída. Sí, puede haber momentos. Puede haber momentos en que hayan cristianos que tengan que cedan a la tentación. Por eso dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso, digamos que puede pasar. No es normal que pase, pero puede pasar en la vida de un cristiano. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de personas, perdón. Aquí no estamos hablando de ese tipo de personas. Aquí está hablando de la persona que practica
el pecado. O sea, que lo tiene como algo habitual. Es muy diferente al caso de aquella persona que esporádicamente cae en una tentación. El que cae en una tentación, Dios le da la oportunidad para que se levante, para que se arrepienta. Pero hay personas que viven allí. Y de eso es que está hablando Juan. De eso es que está hablando. El que practica el pecado, el que vive allí, dice aquí claramente, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así de claro. O sea, no podemos decir que pecamos y vivimos en pecado, pero somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de la luz. Es una cosa que no puede ser. Y aquí la palabra de Dios es clara. Y con Dios usted es o no es. O sea, no pueden haber términos medios. No pueden haber términos medios. No podemos estar así como en una zona gris. O se es negro o se es blanco. Pero no hay puntos intermedios. Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, y aquí viene un punto claro. Si usted verdaderamente es nacido de Dios, no puede haber simiente de pecado en su vida. Sí que a veces hay tentaciones, sí, claro. Pueden haber tentaciones, pero no puede haber una práctica del pecado. ¿Por qué razón? Porque el que es nacido de Dios no peca. Aquí es una palabra que es clave y clara, tiene que ser clara para usted en su vida. Y dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y mire, aquí también nos está agregando un punto más. No solamente el no practicar pecado, el vivir en santidad y el vivir reservado, fuera, libre de todas esas mundanalidades y esas cosas, sino que también nos está agregando aquí de amar al hermano. Y mire lo que dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y una vez más, Juan nos está conectando con la teología del principio. ¿Y cuál es el principio? Pues las raíces hebreas. Las raíces hebreas de la fe. ¿Qué nos dice el Señor? En Deuteronomio 6. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recuerde que cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el primer mandamiento y el más importante, Él recitó el Shema Israel. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aquí, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo estaba recordando algo que venía de atrás, del Deuteronomio, de la ley, de la Torá. Y aquí el Señor nos lo recuerda. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vuelve el Señor y nos recuerda así. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, tiene que manifestar su amor. Tiene que manifestar el amor hacia el otro. Si usted verdaderamente tiene el amor de Dios en su vida, tiene que dejar ver ese amor en la vida de otras personas. Y amar a otros, amar a su prójimo. Y dice aquí en el versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y aquí ¿qué está poniendo sobre la mesa Juan? Mire, Juan muchas veces define ciertas palabras en relación con los términos opuestos. La luz contra la oscuridad, la verdad contra la mentira, vida contra muerte. Ahora, en este versículo, él comienza con el mandamiento de que nos amemos unos a otros y luego pasa a ilustrar la vida de odio
antes de volver a definir el amor. Ahora, miremos que muchos de los temas de Primera de Juan se desarrollan según este método circular. O sea, siempre nos está llevando a los extremos, a las comparaciones, luz, oscuridad, verdad, mentira, positivo, negativo, siempre para poder entender el mensaje. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mira, aquí está diciendo algo que también es muy cierto. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el amor de Dios? Todo. Porque la forma de manifestar el amor de Dios que hemos recibido usted y yo en nuestra vida es en el amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia nuestro prójimo. ¿Qué tanta misericordia estamos teniendo? ¿Qué tanta misericordia estamos teniendo en nosotros hacia nuestros hermanos, hacia nuestros semejantes? Mire lo que nos está diciendo aquí, lo que nos está contando. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas. ¿Por quién? Por nuestros hermanos, por los hermanos. Ese versículo 16 es clave. Mire, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, tenemos nosotros también que hacerlo. ¿Por quiénes? Por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque así se manifiesta el amor de Dios. O sea, en otras palabras, que nos está enseñando el Señor aquí, que no seamos egoístas, que si hemos recibido el amor de Dios, que si hemos experimentado el amor de Dios, por favor, aprendamos a manifestar ese amor hacia otros. Dice el versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ah, mire qué interesante. Mire lo que está diciendo aquí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿de qué amor estamos hablando entonces? ¿De qué cristiandad estamos hablando? Hay personas que tienen necesidad. A nuestro alrededor hay personas que tienen gran necesidad, que están pasándola muy mal con este tiempo, con esta crisis que estamos viviendo. Se han quedado sin trabajo, se han quedado sin salario, se han quedado tal vez sin ayudas y la están pasando así, regular. Claro, hay unas personas como nosotros, por ejemplo, que dependemos de Dios, sí, y creemos firmemente que Dios nos dará la salida, que Dios nos levantará, que Dios nos traerá esa solución y que Dios nos sostiene. Pero desafortunadamente hay otras pues que no tienen ese nivel de fe, como la tienen algunos o como la tenemos algunos, de creer que Dios es el que nos sustenta, el que nos provee, y la pasan mal. Entonces eso los lleva a deprimirse, eso los lleva a desesperarse, eso los lleva a estresarse, a unos estados emocionales fuertes, ¿verdad? Pero dice aquí que todo aquel que, dice en el verso 17, el que tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, aquí Juan está cuestionando esa parte. No podemos decir que amamos a Dios si vemos a nuestro hermano padecer necesidad o pasar necesidad y no le ayudamos. Eso no puede ser. Tenemos hermanos de la congregación pasando necesidades en este tiempo. Es más, hay personas a nuestro alrededor, quizá vecinos, quizá, no sé, familiares, no nos vamos muy lejos, que están pasándola mal. Tenemos que abrir nuestros ojos y ayudar de lo que Dios nos da. También reservar una parte para ellos. Ahora, también aquí el Juan nos recuerda un punto importante de lo que era la Torá. Mire, si hay algo importante en la Torá que lo veo
en todo la parte de la enseñanza y los mandamientos de Dios es que no descuiden a las personas necesitadas. Y Dios enfoca su mandamiento en 4 grupos de personas: los huérfanos, las viudas, los extranjeros y no me acuerdo, y los levitas. Y Dios insiste dentro de toda la ley: no descuides ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni al levita que está dentro de ti. Dios siempre lo está diciendo. Son las clases más vulnerables. Las clases más vulnerables y las más necesitadas. Y aquí no lo dice, otra vez. Si usted dice que ama a Dios, entonces ayude a su hermano. Dice el versículo 8: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, lo está repitiendo: no amemos de palabra ni de lengua. Es muy fácil amar de palabra. Es muy fácil decir muchas cosas, muchas palabras. Pero lo que importa son los hechos. Lo que importa son las acciones que tenemos en nuestra vida. Eso es lo que más importa, eso es lo más importante. Y es ahí donde se demuestra el verdadero amor de Dios. Es ahí donde se demuestra el verdadero amor que decimos tener para Dios. No es diciéndole muchas palabras al Señor, no. Recuerde siempre esto, hijo de Dios: el amor se demuestra con hechos, con acciones. Y si usted dice que ama a Dios, pues demuéstrelo. Primero, en su forma de vivir. En su forma de vivir, en su forma de actuar. Pero también demuéstrelo hacia afuera, con sus hermanos, en su comunidad, con su esposa, con sus hijos. Demuéstrelo. Y es el desafío que Dios nos deja en esta mañana. No vivir el amor de Dios en teoría, en el papel. No, el amor de Dios hay que llevarlo a la práctica. El amor de Dios hay que llevarlo a la práctica. A vivir santificados, a vivir purificados, pero también a darle nuestro amor, esa extensión del amor de Dios hacia otros. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, precioso Rey, por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad que llena nuestras vidas, que sacia nuestros corazones, que sacia todo nuestro ser. En esta mañana, mi Dios, nosotros venimos a adorarte a ti, a bendecirte, a darte gracias por tu palabra, a darte gracias, mi Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, por tu palabra, mi Señor, que trae, Señor, a nuestras vidas una nueva dimensión. Gracias, mi Señor, por mostrarnos esa dimensión de amor. Gracias, Padre bueno, por mostrarnos la posición, por recordarnos cuál es la posición y la verdad que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, de que somos tus hijos. Y como tus hijos, mi Señor, debemos de tener claro que ya no somos esclavos, que ya no somos esclavos del temor, que ya no somos esclavos del miedo, que ya no somos esclavos, Señor, de ninguna cosa que quiera esclavizarnos y dañarnos. Ahora, Padre de los cielos, somos hijos tuyos. Ahora, Padre bueno, llévanos a vivir esa dimensión, a amarte, Padre amado, pero también a demostrar en nuestra vida y hacia la vida de otros el amor de Dios. Padre, y como somos tus hijos, ahora, Señor, ayúdanos a vivir como hijos tuyos. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad. Ayúdanos a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida correcta. Ayúdanos, Padre de los cielos, a vivir en una nueva dimensión. No queremos vivir solamente la teoría. No queremos, Señor, solamente quedarnos en el concepto de que somos tus hijos y tú nos amas y que te amamos, sino que ese amor, Señor, tenemos que llevarlo a la práctica. Y es lo que quizá a muchos les cuesta. Padre de los cielos, tú enviaste a tu Hijo, Cristo,
para que el pecado fuera borrado, para que esa cuenta de pecado fuera quitada del medio de nuestra vida, mi Señor. Padre bueno, Padre grande y amoroso y fiel, te damos gracias porque tu Hijo vino a morir a la cruz para cancelar esa deuda de pecado que nosotros teníamos, que nos permitiera ser reconciliados con el Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a permanecer en el amor y a no permanecer ni practicar el pecado. Padre amado, hoy llegamos delante de ti arrepentidos. Dígaselo al Señor en estos minutos. Señor, hoy me arrepiento y me humillo, Señor, por el pecado que he cometido, que ha habido en mi vida. Hoy, Padre de los cielos, tomo la decisión de cambiar mi camino, de cambiar, Señor, mi destino. Hoy tomo la decisión, Señor, de cambiar de rumbo. Y te pido perdón, Padre. Ayúdame a permanecer en ti todos los días de mi vida. Ayúdame a amarte y a no amar al mundo, a no amar al pecado, a no amar las cosas del mundo, a no anhelar las cosas del mundo, mi Señor. Ayúdanos hoy, Padre amado, ayúdame hoy también a amar a mi hermano. Padre, así como tú me has dado tantas cosas, has hecho tantas cosas en mí, ahora yo te pido que nos ayudes a manifestar ese amor hacia afuera, hacia la vida de otros, amando a las personas que tenemos a nuestro alrededor, perdonando, no cargando cosas en nuestro corazón. Padre bueno, yo te pido que cada día nos reveles más y más este misterio y que cada día hables con poder a nuestras vidas. Padre, yo te alabo y te bendigo, mi Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te doy muchas gracias, precioso Dios, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad y por tus maravillas. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.